Amigos, bienvenidos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a hacer un cambio y ajuste de llantas. Este video es a petición de muchos de ustedes, amigos. Espero les guste y sobre todo les sirva. Este video es solo una sugerencia. Hay muchas formas de hacerlo. Y para este tip Mecanicustom vamos a utilizar este bonito Audi. Este Audi R8 tiene unos excelentes detalles. Creo que le van a quedar muy bien unos rines. Esta es la primera vez que utilizo esta marca de llantas. Vamos a ver qué tal. Es un kit de llantas para armar. Está excelente para este tutorial. No se pierdan ningún detalle. A primera vista se ven muy bien. Lo primero, amigos, antes de destapar el carrito hay que medir las llantas. Y esa medida la vamos a tratar de respetar hasta el final. En este caso son 3 centímetros. Este kit en particular trae 3 ejes huecos que son como tubitos y trae 5 seguritos. Creo que los sobrantes es como un repuesto si se echa a perder alguno. Y son llantas progresivas, es decir, 2 rines anchos y 2 rines un poco más delgados. Los delgados los vamos a poner en la parte delantera. Ahora sí, amigos, hay que abrir el carrito. En el canal también tengo un video de cómo abrir y cerrar un carrito. Te invito a que lo veas, te va a ser de mucha utilidad. Como a este carrito solamente le vamos a cambiar llantas, hay que tratar de cuidar la carrocería. Todo el trabajo lo vamos a realizar en el chasis. Pongan mucha atención a los detalles. La forma correcta de medir es que las llantas estén pegando en los interiores del chasis. Mucha atención, amigos. En el tope plástico del eje hay que hacer un pequeño corte, muy poquito. El eje debe de salir un poco forzado. La idea de hacerlo de esta manera es para aprovechar los topes para el siguiente trabajo. Tómense su tiempo. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. El siguiente paso, amigos, es insertar el eje, el que es como un tubito, así como se ve en la imagen. Hay que poner los 2 ejes. Deben de quedar un poco duros. Y así, a simple vista, hay que tratar de centrarlos. También hay que hacer un armado previo de las llantas. Eso es para ver qué tanto ajuste se requiere. Hay que poner las 4 llantas. Hay que poner la carrocería para darnos una idea de qué necesitamos hacerle, qué tipo de ajuste va a requerir. Ahí se puede observar que en la parte trasera se requiere muy poco ajuste, pero en la delantera se requiere mucho más. Eso es lo que vamos a ajustar. Como se requiere ajustar el eje,
hay que hacerle una muy buena base. Se puede usar plastilina epóxica. Recuerden, amigos, que debe de quedar bien comprimida. Tómense su tiempo. Esto se requiere hacer en los dos ejes, en la parte de adelante y en la parte de atrás. Este es un consejo muy bueno. Antes de que endurezca la plastilina, hay que sacar los ejes. Estos se sacan girándolos un poco y haciendo presión. Y van a quedar muy bien. Eso es para que no se pegue el eje y poder trabajar con él después. Si lo haces con calma y mucha paciencia, te va a quedar muy bien. El siguiente paso, amigos, es medir y marcar los ejes, así como se ve en la imagen. Para cortar los ejes, como son un poco duros, tuve que hacer una base. Eso es muy sencillo y solamente hay que hacer un pequeño corte. Aproximadamente es la mitad del tubito, y después, solamente haciendo presión, se puede separar y así no rompemos nuestra cegueta. El siguiente paso, amigos, es pegarles el segurito. Es como un topecito. Ese hay que pegarlo con cola loca. Hay que hacer los 4 al mismo tiempo. Hay que ponerle los ejes a la llanta, con el tope al lado de la vista de la llanta. Eso hay que hacerlo con las 4 llantas de una vez. Ya solo resta ponerles un aumento, una especie de tubo, así como se ve en la imagen. La medida no se las pongo porque depende de cada carrito. Ya una vez dura la plastilina epóxica, procedemos a poner las llantas. Podemos empezar primero con las delanteras. La idea de la plastilina es para que nos dé una base bien centrada. Ya una vez puestas las llantas, hay que medirlas. Si requiere un ajuste, hay que hacérselo. Si requiere más grande el tubito, o rebajarlo un poco más. Y después solamente hay que pegarlo. El pegamento hay que ponérselo en el hueco de la plastilina epóxica. Y ya una vez que todo quedó bien centrado y bien medido y bien pegado, procedemos al armado. Ya el armado es muy sencillo. Y como el armado es muy sencillo, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Y recuerden, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Este carrito solamente lo vamos a cerrar a presión y que ruede como debe de ser. Listo, amigos, espero les haya gustado. Déjenme su opinión. Este carrito se ve muy bien. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense.